para el cilindro, sin importar la superficie, la longitud de la superficie gaussiana que tomemos, también vamos a tener un campo exterior, vamos a tener un campo en el interior, las expresiones de campo que ustedes ya saben calcular usando la ley de Gauss, pero no van a poder venir o tomar de referencia el infinito para calcular el potencial. Entonces, cuando lo que tienen que hacer es tomar un valor, un punto de referencia, es decir, me voy a posicionar en un lugar exterior, ¿sí? En un lugar externo, y en ese lugar yo voy a plantear como el potencial en ese R de referencia como 0. O voy a decir, voy a partir de un potencial de referencia sin importar lo que vale. Es decir, bueno, acá este es mi potencial de referencia y de ahí me voy a empezar a mover. Entonces, no van a venir del infinito cuando planteen las integrales. Es decir, no van a tener integrales entre el infinito y el R gaussiano, sino que este punto va a ser una referencia, un radio, una distancia, un radio de referencia. Y así va a quedar en la expresión. No van a poder plantarse en infinito en esos casos. Eso es lo único que tienen que tener presente al momento de calcular el potencial cuando no encierran toda la distribución de carga. Básicamente cuando tienen un cilindro, que es el caso más común. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico para el cilindro tiene la forma que cuando lo integramos para calcular el potencial nos da logarítmico. Entonces, no podemos, en el infinito el logaritmo no está definido. Por eso no podemos tomar el infinito tampoco como referencia. Digamos, más allá de que no encerremos el volumen de carga o lo encerremos, digamos, la expresión que nos queda de potencial no está definida en el infinito. Entonces no podemos. Entonces, cuando calculan el potencial, vienen desde un lugar que llamamos referencia o posición de referencia. Y ahí lo dejamos. No nos hacemos mucho lío. En realidad estamos planteando la diferencia de potencial entre un punto de referencia y donde nosotros queremos hacer el cálculo. Eso para que tengan presente cuando lo resuelvan. Estoy pensando cuál podemos... Veamos. Porque en realidad de estos no hay tantos en la práctica. Tantos ejercicios. ¿De estos de qué? ¿Perdón? ¿De estos cuáles? De cilindro. Creo que Ah, cilindro de carga tenemos uno o dos. No sé si hay uno solo. sí, cilindro y un cable, que es como medio el mismo problema. Sí. Bueno, pero justo el del cable es el que plantea la diferencia de potencial. Así que ahí, digamos, es lo que hablábamos el otro día, no vamos a tener problema para plantearlo. Al plantear una diferencia de potencial es como que se ve un poquito más Sí. claro, pero si tenemos una distribución donde queremos conocer cómo es el campo y el potencial en todo el espacio, ahí ya empezamos a tener el problema con los extremos de integración. Está bien. Bueno, no. Sí, en realidad el que tenemos es el 28, que tiene una distribución cilíndrica. Y creo que no hay ninguno más. Bueno. Esperen que este no se ve nada. Tengo 3 fibrones. Parece que no se ve ninguno. Ahí está. Estaba mirando. A ver qué otro ejercicio podemos hacer. Bueno,
tenemos el del cilindro. Yo les decía que para el cilindro, un cilindro de radio A, por ejemplo, bueno, supongamos que nuestro cilindro de radio A, podemos hablar o de un cilindro de radio A que sea, que tenga densidad volumétrica de carga, o podemos hablar de un cilindro de radio A conductor que tenga densidad superficial de carga. Serían dos problemas diferentes, porque en uno tenemos distribución de carga volumétrica y en el otro tendríamos carga superficial. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, lo que nos vamos a encontrar con respecto al campo. Supongamos que tenemos, en este caso, densidad volumétrica. Entonces tenemos constante, como para arrancar. Densidad volumétrica constante en todo el cilindro de carga. Entonces, necesitamos obtener las expresiones de campo y potencial para el espacio que rodea a ese cilindro. Entonces vamos a plantear dos superficies gaussianas porque tenemos dos zonas definidas, una en el interior de nuestro cilindro, y otra en el exterior del cilindro. De longitud L. Esos cilindros gaussianos de radio R y longitud L. Entonces vamos a tener un campo, una expresión de campo eléctrico para dos zonas. El radio gaussiano menor que el radio del cilindro y el radio gaussiano mayor que el radio del cilindro. Vamos para el caso del radio mayor que el radio del cilindro. Estamos por fuera de la superficie gaussiana. Entonces, para el caso en que el radio sea mayor que el radio del cilindro, nosotros vamos a tener la carga encerrada, que vamos a utilizar para la expresión para obtener el campo eléctrico, es toda la carga encerrada por esa superficie gaussiana, que básicamente está relacionada con el cilindro en sí mismo. Entonces recuerden que en este caso, al tener densidad volumétrica, tenemos ρ, ¿sí?, por la integral sobre el volumen, del volumen, iba a decir del diferencial de volumen. En este caso, del cilindro. Entonces acá van a tener ρ, y bueno, la integral R, en este caso la R constante, bueno, la densidad del volumen del cilindro sobre el radio total. O sea, vamos a estar integrando entre 0 y el R, o sea, 0 y A, que sería para nosotros el radio de nuestro cilindro, entre, esto sería respecto de R, entre 0 y 2pi, y entre 0 y L, que es la longitud de nuestro cilindro. Vaya, me quedó horrible la letra. Con respecto a... Esto es R, espérenme, diferencial R, diferencial phi, tita, tita. No, diferencial phi para mí. Esto es R, R2pi. Espérenme que tengo que hacer la integral bien. No sé si tengo la lapicera acá. Un papelito para el... Bueno, se me fugó el... ¿Qué pasó? No, que quiero escribir bien el diferencial de volumen y... Sí. Este es R...
Ahí ya está. Ya está, sí. Se me estaba confundiendo con las esféricas, no sé por qué. Ahí está. Bueno, pero estamos integrando entre la longitud del cilindro y todo el radio, para el caso. Si estamos, lo que quiero hacer es la diferencia de la integral como lo hicimos por otro día para la esfera. Si estamos para un radio menor que el radio del cilindro, ahí lo que vamos a tener, a diferencia de este caso, no estamos encerrando toda la carga, sino que vamos a ir encerrando fracciones de carga. Entonces tenemos, en ese caso van a tener lo mismo, la integral volumétrica, pero ahora van a estar integrando entre 0 y el R gaussiano, entre 0 y 2pi, entre 0 y L, bueno, del mismo diferencial, ¿no? Diferencial R, diferencial phi, diferencial z, ¿sí? Pero en este caso fíjense que cambian los extremos de integración cuando están adentro del cilindro. O sea, depende del radio gaussiano, ¿sí? En ese caso la carga encerrada. Entonces, tienen para R menor, no sé qué pasa que acá no se ve, sí. La carga encerrada, Rho, y por R cuadrado por L. En ese caso sería para R mayor que... Perdón. Acá. Rho por pi por el radio A al cuadrado por L. Y en el caso en que estén dentro del cilindro, acá ya dependemos del radio gaussiano para la carga. Bien, una vez que tenemos eso, para obtener la expresión del campo vamos a usar Gauss, sabiendo que en todos los puntos, digamos, las capas, sobre las tapas no vamos a tener la relación porque están perpendiculares, y esto es la carga sobre epsilon 0. Entonces, para el caso de R menor que el radio, vamos a tener el campo por la integral de superficie del cilindro, que es 2pi por R por L, por el radio por la longitud del cilindro, y va a ser igual a la carga neta encerrada, Rho por pi por R cuadrado por L sobre epsilon 0, y en ese caso tenemos L que se va, y pi que se va, y R. Entonces el campo nos va a quedar sobre Rho sobre 2 epsilon 0 por R en la dirección radial. Y en el caso en que estemos fuera del cilindro, la integral nos va a quedar como el campo por la integral de la superficie del cilindro, de la pared, igual a Rho por pi por A cuadrado por L sobre epsilon 0. Bueno, acá otra vez se va pi, L, pero bueno, R no se va a ninguna parte, no desaparece, así que tenemos Rho por A cuadrado sobre 2 epsilon 0 por 1 sobre R n sub R. Entonces fíjense, adentro del cilindro el campo varía en forma lineal y fuera del cilindro decrece como 1 sobre R. En este caso donde tenemos densidad de carga constante, volumétrica constante. Gráficamente, en R el campo tendríamos hasta el radio del cilindro que crece forma radial, y por fuera del cilindro, cuando R valga A, estamos en esto es A y este es A.
Y después tenemos que calcular el potencial. Entonces, para calcular el potencial, vamos a venir desde alguna posición hacia adentro. Podríamos venir de adentro hacia afuera, o sea, es indistinto. La idea es plantear algún punto a partir del cual acercarnos al cálculo del potencial. Tenemos... Para acá, sí, porque no pasa. Bueno. Y ahí tendríamos que plantear. Lo que sabemos es que digamos, el potencial dependiendo de R, de la posición, es menos la integral entre un punto de referencia y un R del campo escalar diferencial L. Bien. Entonces, acá, cuando teníamos una esfera, la referencia la poníamos en el infinito. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es no ponerla en infinito por un tema de lo que nos va dando la integral. Sobre todo en la parte exterior. Por ahí el problema no lo tenemos interno, sino que está externo. Me borré los campos. Genial. Rho sobre 2 epsilon 0 y afuera era 1 sobre R. Esto era A cuadrado sobre R. un R. Ahí está. Bien. Ese es afuera y el que está adentro era Rho Sobre 2 epsilon 0 por R. por R. Ahí. Bueno, entonces vamos a venir. Vamos a plantear, vamos a venir de afuera y acá vamos a poner una posición de referencia. Entonces tenemos menos la integral, desde una posición de referencia hasta un R del campo externo. Que para nosotros, bueno, en este caso tenemos el producto escalar, lo mismo que hablábamos el otro día, diferencial L y diferencial R están en contraposición. Así que tenemos... Eso no nos cambiaba mucho el cálculo. Aquí. Rho por A cuadrado sobre 2 epsilon 0 por 1 sobre R diferencial R. Bueno, y esto es lo que vemos acá, que la integral es logarítmica. Entonces tenemos Rho por A cuadrado sobre 2 epsilon 0. Y vamos a cambiarles acá, esto sería el logaritmo de R entre, bueno, R y R de referencia para el tema del 0, del negativo, y esto sería Rho por A cuadrado sobre 2 epsilon 0. Y acá tendríamos el logaritmo de la referencia menos el logaritmo de R. Ahí. Por las propiedades de los logaritmos. Eso sería viniendo desde afuera. Y ahora tendríamos que analizar qué pasa cuando nos metemos dentro del cilindro. Entonces recuerden que cuando es como que vamos sumando etapas, agregando Ale. etapas. Sí. ¿Querés arrancar a escribir un poquito más a la derecha? Ah, más a la derecha, sí. Sí, se ve a partir de la R. Todos los días le cambio la posición. Acá, ahí. Ahí está. Le vamos agregando las etapas, entonces venimos desde afuera nuevamente, o sea, vamos a tener menos la integral entre la referencia y ahora el borde de nuestro cilindro para la misma expresión que antes, que es la del campo, evaluado en el campo interno, que era Rho por A, externo, perdón, Rho por A cuadrado sobre 2 epsilon 0 por 1 sobre R diferencial R, menos la integral metiéndonos dentro del cilindro entre A y R genérico del campo en el interior,
que era ρ sobre 2 epsilon 0 por R diferencial R. Entonces, fíjense que lo que vamos haciendo es agregando etapas cuando calculamos el potencial. Si nos vamos moviendo, calculamos hasta un punto, después si nos metemos en otra zona de campo, venimos desde afuera y evaluamos hasta el borde y nos volvemos a meter. Es decir, vamos agregando etapas. Entonces, este va a ser el potencial evaluado, el mismo anterior, pero acá va a estar evaluado en el A, en el radio A del borde. Y en esta expresión vamos a tener el campo evaluado en R, que es un radio interno genérico, que es el que se va a ir desplazando. Lo que hace esto es generar la continuidad de la gráfica. Es decir, recordamos que las gráficas de potencial son gráficas continuas. Hasta ahora todas las que vimos de campo para nosotros continuas, es decir, no tienen estos puntos raros, pero se sostienen en la gráfica. Algo que vamos a ver que no sucede con los conductores. Cuando hablamos de conductores empezamos a tener discontinuidades inclusive en la gráfica de campo eléctrico. Pero la gráfica de potencial siempre tiene que ser una gráfica continua. Eso es lo que tenemos que tener presente cuando dibujemos. Bueno, esta integral, vamos a ver cómo queda. Bien. Vamos a ver cómo nos queda. BDR igual. Tenemos este evaluado en RA, o sea, tendríamos ρ por A cuadrado sobre 2 epsilon 0 logaritmo en la referencia sobre A. Y acá tendríamos, bueno, menos, pero en realidad, bueno, le pongo más y le cambio los extremos. Entre R y A, de ρ sobre 2 epsilon 0 R diferencial R. 2 epsilon 0, logaritmo de la referencia sobre A. Y acá tendríamos ρ sobre 2 epsilon 0. Y tendríamos R cuadrado sobre 2, si no nos equivocamos, entre R y A. Bueno, ρ por A cuadrado sobre 2 epsilon 0 R sobre A. Más ρ sobre A cuadrado 4 epsilon 0 menos ρ por R cuadrado sobre 4 epsilon 0. Bueno, eso quedaría ahí bien feo. No, no. Bueno, lo que hacemos acá es ir agregando las etapas. Lo que vemos es, por ejemplo, que la expresión que tenemos para el potencial fuera es logarítmica. Y dentro, en realidad, varía con R cuadrado. Se parece bastante al que hicimos el otro día. Ahí lo que creo que Darío el cuatrimestre pasado hacía Sí, era que en este problema se puede poner la referencia en el radio A. en el borde, sí, también. Claro. Entonces, si Sí, nosotros ponemos la referencia en el punto A, lo que estamos diciendo es que, bueno, ponemos nuestro cero de potencial ahí y entonces nos va a quedar un poco más simple porque hay un término que se va. bien, veamos lo que plantea acá Hugo. Lo que está diciendo es, yo tengo en el análisis, vamos a ver si sale ahí. Ahí. Una de las opciones, para que no quede tan compleja la expresión, es plantarnos con la referencia en el borde del radio A. Es decir, considerar que para el potencial en A, justo que es el borde del cilindro, considerarlo cero, ¿no? Claro, Esa, cero ahí es la referencia. sí. Entonces, bueno,
Obviamente, ahí por ahí nos conviene, o podemos ir del borde hacia afuera, porque ya tenemos acá cuánto vale el potencial, y del borde hacia adentro. Sería una opción, otra opción de resolución. Claro, ahí, o sea, con las fórmulas que tenemos de antes, lo único que tenemos que reemplazar es el R de referencia por A. Por A. En este caso, bueno, ya las borré todas las integrales, pero en No, este claro, caso, bueno, ¿sí? Ahí, claro, pero vos podrías agarrar y en la fórmula final que llegaste de las integrales, reemplazar R de referencia por A. sí, acá, que bueno, el de este que Cl- traje desde arriba, acá arriba. Exacto, en la última. Entonces todo da 1. Exacto. Este logaritmo da 1. Si la referencia, vamos a poner así, si la referencia es para R igual a A, lo que hicimos es reemplazamos acá, este logaritmo da 1. Entonces las dos expresiones, estas como que quedan más sencillas. Rho sobre A cuadrado, que me queda un medio más un cuarto. 3/4 me queda. En realidad el logaritmo de 1 da 0. Ah, perdón, sí, tienes razón. Logaritmo de 1, 0. Y me queda rho sobre A cuadrado sobre 4 epsilon 0. Necesito pararme más lejos. No veo. Ahí. Y nos queda eso. Claro, Queda entonces más esa es la sencilla para expresión, dibujar. esa sería la expresión del potencial para R menor a A. Esto para R menor A. Ah, Claro, me parece que ahí no se ve. Espérame. El otro lado. Para R menor A. ahí sí se ve. Ahí sí se ve. Y si R es mayor a A, la expresión que teníamos era el primer término de la anterior. Esta expresada en... No, el primer término de la de arriba, el del Espérame, logaritmo. creo. Esta. Claro, Acá. sí, Demasiado lento. Sí, este término no está. claro, Y acá evaluado en R. exacto. Entonces, bueno, tenemos una gráfica que varía con el logaritmo y una expresión que varía con R cuadrado, que sería una pendiente negativa. Una cuadrática de... Sí, con pendiente la parte de la pendiente negativa. Bueno, acá no me entra nada. Tendríamos... Ahí la parte de afuera sería como un logaritmo dado vuelta y pasa por el cero en la línea punteada. Pasa por el 0 en la línea punteada. Espérame, estoy pensando... O sea, es un logaritmo invertido verticalmente nada más. Y espérame, sobre acá pasa... Y de acá pasa por 0. Claro, cuando está la referencia. Vale. Estoy pensando en la gráfica cuando la referencia está en A. Claro, cuando la referencia está en A estoy en 0. Sí, exacto. Y se viene para abajo. Sí, Para abajo del eje. exacto. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, sí. Bueno, me queda bastante feo. Y del otro No, pero es lado... así porque es un logaritmo ¿Eh? que es un logaritmo pero dado vuelta. Mirá, me estoy viendo, tratando de ver la gráfica. El logaritmo hacia así. Y este haría así. Estaba bien, Ale, ¿eh? No, por eso, este venía para abajo, está bien. Viene de arriba para abajo, ahí. Y este viene hacia abajo, esta parte. Claro. O sea, sí, tendría que venir como una curva.
Sí, una parábola hacia abajo. Ahí. Bueno, se Perfecto. parecen. Ahí, Sí, sí, así está bien. ahí está. Acá tiene. Este es el potencial. Ahí estamos. Esa sería la gráfica. En este caso, digamos, el otro día, ¿cuál hicimos? La esfera hicimos el otro día. En realidad llegaba hasta por acá y después bajaba como 1 sobre R en ese caso. Claro. 1 sobre R. E- Sí, Ese tenía una asíntota. claro, claro. Este no, este a Correcto, medida que más te alejas, más se va al infinito el potencial. exacto. Bueno, esa sería una opción para resolver un cilindro. Sí. En este No sé caso si que no querés, son conductores. claro. No sé si querés copiar la fórmula del potencial para R mayor a A, para que quede ahí abajo, completo. Espérame. Este es para R mayor que A. Es ρ por A cuadrado sobre 2 epsilon 0 por el logaritmo de A sobre R. A sobre R. Ahí está. Esa sería para R mayor que A. Ahí estamos. Joya. Bueno, déjenme ver qué. Bueno, por ahí la idea sería ver algún conductor, también como para que veamos la diferencia. ¿Querés explicar alguno de los de conductor? Dale, creo que habría que arrancar primero hablando medio qué es un conductor, ¿no? ¿Cuáles eran las propiedades? Bueno, básicamente, esperen, vamos a trabajar. Bueno, veamos cuáles, básicamente las propiedades de los conductores. Si alguna de las cosas que nosotros sabemos que suceden con un conductor. Por ejemplo, que si tenemos un conductor, la carga, bueno, yo dibujo una esfera porque me resulta más práctico. Si tenemos conductores, la carga se distribuye en superficie. Eso por un lado. Todo lo que tiene que ver con carga, positiva o negativa, o sea, la densidad de carga, la carga se distribuye en la superficie del conductor. Si tenemos un cuerpo cargado, vamos por el principio. Básicamente un conductor en estado general es neutro. O sea, no tiene ni exceso ni defecto de carga. Si nosotros al conductor le proporcionamos algún tipo de carga, es decir, le cedemos electrones o le quitamos de alguna manera, lo que vamos a tener es que ese desbalance de carga va a estar distribuido sobre la superficie del conductor, tratando de alejarse lo más posible unas de otras. Y el límite o el borde que esas cargas tienen para estar lo más lejos posible una de otra es la superficie del conductor. De forma que sabemos que en el interior de un conductor el campo eléctrico es cero. ¿Por qué? Pues si planteáramos nosotros, por ejemplo, la ley de Gauss para el conductor, nos encontramos que la carga encerrada que tiene por ejemplo, esa esfera es nula. Y lo que tiene que ser nulo en ese caso es el campo. Entonces, también sabemos eso, que dentro de una superficie conductora debe verificarse que el campo eléctrico es nulo. Y después, por fuera, tenemos el campo que proporciona esa densidad superficial de carga. Además,
otra de las cuestiones que van apareciendo a medida que resolvemos es que el conductor se comporta como una superficie equipotencial. Eso también sabemos que se comportan de esa forma, como superficies equipotenciales. ¿Qué más? Y después, que cuando nosotros tenemos a un conductor, por ejemplo, tenemos un conductor neutro y lo pensamos a ese conductor de alguna forma con cierto espesor, digamos. Con cierto espesor, y colocamos, por ejemplo, en el interior de ese conductor una carga, el conductor está neutro, es lo que llamamos nosotros un casquete conductor, está neutro, y en el interior nosotros colocamos una carga Q, lo que va a estar pasando, obviamente, es que esta carga Q va a estar afectando el espacio en el interior de ese conductor. Entonces, como el conductor está neutro, lo que va a experimentar es una inducción de cargas. De forma que si la carga interna, esta que pusimos en el medio de esta esfera, de este casquete conductor, es positiva, lo que va a pasar en la superficie más cercana a la carga, que es la superficie interna de ese casquete, de alguna manera, es inducir cargas, una carga menos Q en la superficie interna del conductor, y va, obviamente, al inducir en la cara interna una carga menos Q, en la cara externa se va a inducir una carga más Q. Es decir, del mismo valor, o sea, la misma cantidad de carga, pero positiva sobre la pared externa del casquete. De forma que cuando nosotros vamos calculando cómo se comporta el campo eléctrico y nos posicionemos dentro, en la zona interior de ese casquete, encontremos que la carga encerrada es cero. Entonces, si la carga encerrada es cero, en este espesor del conductor, el campo eléctrico también va a ser cero. Que es lo que nosotros sabemos que tiene que cumplirse de alguna manera. Es decir, entonces, lo que tenemos para los conductores, a diferencia de lo que sucede con los materiales que no lo son, como los que veníamos viendo hasta ahora, por ejemplo, los volúmenes de carga, es que los materiales conductores, sobre los materiales de conductores, se induce carga en el caso en que nosotros pongamos cerca o esté el conductor bajo la influencia de un campo eléctrico externo. En este caso, el campo eléctrico lo está generando la carga ahí, en el centro, lo cual le brinda simetría al problema y al análisis. Si nosotros ponemos un conductor en el medio de un campo eléctrico, nos vamos a encontrar que en el conductor las cargas se van a inducir, de forma que recuerdan que se mueven. Las cargas eléctricas positivas se mueven para la dirección del campo y las negativas en sentido contrario. Entonces, bueno, se va a producir un fenómeno de inducción. ¿Querés que resolvamos ese problema? Dale. En la guía, el problema 30 y algo es un problema así con un cascarón esférico y una carga que se mete adentro. Y el cascarón esférico es conductor. Que dice, una esfera hueca de radio interno A y radio externo B se encuentra inicialmente descargada. En el centro del cascarón se coloca una carga Q. Y después dice, explique cómo se distribuirán las cargas sobre el cascarón. Realizar gráficas cualitativas de los campos eléctricos inducidos, aplicados y total en función de la distancia al centro. ¿Qué ocurre si se unen con hilo conductor la superficie interna y la carga? Y realice una gráfica que muestre la variación del potencial en función de la distancia al centro del cascarón.
Así que básicamente eso es más o menos todo lo que se puede pedir de uno de estos problemas. Campo eléctrico, gráficos y potencial. Si querés prendo la cámara y lo resuelvo. Ah, dale. Estoy buscando el problema. Yo apago acá. Hugo, tenés el micrófono apagado. No puede ser. Gracias. No sabía si Eh, estaba haciendo el dibujo y después iba a empezar a hablar o si no. Yo pensé lo no, mismo, no. que estaba haciendo el dibujo. Estaba hablando, Perdón. estaba hablando. Claro, Eh, cuando vi que movía las manos me di cuenta. bien, menos mal. Bueno, ¿por dónde había arrancado? Creo que había arrancado diciendo que el problema dice que tenemos una esfera hueca conductora que tiene un cierto radio, que el radio interno de toda esta parte hueca es RA y el radio externo es RB, y que inicialmente está descargada, o sea que es neutra, no tiene ninguna carga. Y eso es importante, eso se va a mantener en todo el problema. Eh, Nosotros no las vamos a estar tocando con nada, entonces esa carga que tiene se va a mantener, no va a cambiar. Lo que va a pasar es que si nosotros ponemos una carga, lo que tiende a hacer un conductor es que un conductor es como un material que tiene muchos electrones dando vuelta que están prácticamente libres adentro. Entonces lo que pasa cuando nosotros ponemos una carga cerca, esos electrones que están libres dando vueltas en el conductor se van a sentir atraídos por el campo eléctrico de la carga que pusimos. Entonces, lo que van a hacer es, algunos se van a mover hacia el centro y se van a depositar sobre la superficie, lo más cerca que puedan, básicamente. Hasta que esos electrones que se inducen ahí cancelan todo el campo eléctrico de la carga. Lo que va a pasar es que entonces va a haber un faltante de electrones adentro que se va a traducir en que haya como un sobrante de electrones en el lado de afuera de la superficie. Entonces, tenemos electrones que se fueron hacia adentro hasta que cancelaron todo el campo y esa cantidad de electrones va a ser igual a Q inducida 1 es igual a menos la carga Q.
¿sí? Es igual que la carga que pusimos adentro, pero con un signo negativo. Y la carga inducida afuera va a ser los que faltan de que se fueron para adentro. Entonces va a ser más Q. Darse cuenta de todo esto es importante para poder empezar a resolver el problema y sacar el campo eléctrico y el potencial y esas cosas. Esto es como algo que tienen que plantear antes de arrancar a resolver el problema. De hecho, el inciso A es esto es lo que pedía. Explicar cómo se distribuirán las cargas sobre el cascarón. El inciso B pide realizar gráficas cualitativas de los campos eléctricos, inducidos, aplicados y total, en función de la distancia del centro del cascarón. Bueno, entonces acá ya tenemos que empezar a resolver el problema. Lo que vamos a necesitar es usar la ley de Gauss. Entonces vamos a plantear Gauss. Y de nuevo lo vamos a tener que hacer para las distintas regiones. Vamos a tener una región de afuera, una región de adentro del conductor y una región que esté en la parte hueca. Vamos a arrancar afuera. Vamos a tomar una superficie gaussiana. Vamos a poner, región R mayor a RB. Entonces vamos a estar tomando una superficie gaussiana que va a ser una esfera que esté por fuera de todo el sistema. Entonces vamos a estar encerrando toda la carga que tengamos, ¿sí? Porque es una superficie que encierra todo el sistema. Entonces vamos a estar encerrando la carga hasta Q y las otras dos cargas inducidas, que en realidad ya habíamos dicho que el conductor era neutro, entonces no va a tener una carga real. Si nosotros sumamos todas las cargas inducidas siempre nos va a dar 0. Si quieren la podemos poner, si no, no es necesario. Estas se cancelan y lo que tenemos es que la carga encerrada es Q. ¿Qué nos va a quedar? Que básicamente es lo mismo que una carga puntual. Siempre que tengamos una distribución esférica así con simetría esférica, lo que nosotros vemos desde afuera es igual que una carga puntual. Esto ya vamos pasando medio rápido. Esa de superficie, la carga encerrada es Q sobre epsilon 0. Entonces nos queda que esto va a dar 4pi r cuadrado. Campo eléctrico es 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga Q sobre r cuadrado en eso R. Bien, entonces ya tenemos el campo de externo. Para el campo que hay adentro del conductor, ¿sí? En la parte donde está la parte metálica sería región donde RA es menor que R y R es menor que RB. Lo que tenemos es que por propiedad de los conductores, el campo eléctrico sí o sí adentro del conductor tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que si, uno, que el conductor era neutro, o sea que no tenía una carga propia. Y segundo, que si nosotros acercábamos una carga al conductor, lo que iba a hacer es que los electrones se van a mover hasta que el conductor, hasta que cancelen el campo eléctrico de la carga interior. Entonces lo que pasa es que acá no va a haber directamente. Y estas cargas que están inducidas afuera no van a generar un campo eléctrico hacia adentro. Entonces por propiedad, esto directamente lo pueden poner, el campo eléctrico es 0 dentro de, vamos a poner la parte metálica. Bien, y para la región donde tenemos que R es menor a RA, vamos a estar tomando una superficie gaussiana que sería como por acá, ¿no? Entonces,
lo único que vamos a estar encerrando es la carga puntual. Por lo tanto, como solo vemos de adentro una carga puntual y el problema sigue teniendo toda la simetría esférica, entonces el campo eléctrico va a ser igual que el de una carga puntual. ¿Hasta acá más o menos se entiende? Sí. Bueno. Entonces, ya que estoy, voy a hacer el gráfico acá. Este campo y este campo me quedaron básicamente iguales. Son una función 1 sobre r cuadrado, que es más o menos así. Si esto es R, esto es RB y esto es RA, entonces lo que habíamos dicho es que en la parte metálica el campo eléctrico tiene que ser cero. Entonces en esta parte el campo eléctrico no pasa por acá, sino que pasa por acá. Y después sigue con esta función. Bien, entonces esta es la primera parte del problema. Y ahora lo que tenemos que hacer para sacar el potencial, borrar todo. Vamos a dejar campo eléctrico. Y para sacar el potencial, vamos a decir que el potencial de R, en este problema, como la distribución no es infinita, sabemos que el potencial en R igual a infinito va a ser 0. Vamos a tomar eso como referencia y vamos a integrar de entre infinito y R el campo eléctrico. Entonces, este diferencial de línea podría ser básicamente en cualquier dirección, que sería una componente en R, una componente en el ángulo phi, una componente en el otro ángulo. Pero como el campo solo está en R, lo único que nos va a quedar es, al hacer el producto escalar, lo único que nos va a importar es la componente de R en S sub R, que tiene este diferencial de línea. O sea que lo único que nos importa para la integral esta del producto escalar del potencial es qué tan lejos nos movimos de la esfera, básicamente. Qué tan lejos nos movimos del centro. Entonces esto es básicamente la integral entre infinito y R de E diferencial de R. Y ahora vamos a hacer lo que hizo Ale en el problema anterior, de agarrar y reemplazar el campo eléctrico por los valores que tienen las distintas regiones. B para R mayor a
RAB va a ser la integral entre infinito y R de la constante eléctrica por la carga sobre R cuadrado diferencial de R, que esto es igual a la constante eléctrica por la carga sobre R. Ya resolviendo toda la integral y los extremos y todo. Después, la integral para R mayor a RA y menor a RB. Esto también es como una propiedad que como el campo eléctrico es cero siempre adentro de los conductores sí o sí tienen que ser equipotenciales. O sea, el potencial tiene que ser el mismo en cualquier parte del conductor, ¿sí? En cualquier parte de la parte metálica del conductor. O sea que acá, 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 en todos esos lugares tiene que ser el mismo el valor del potencial. Y eso sale de esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es partir la integral entre infinito y el radio externo. Usando el valor del campo que hay en la región de afuera más esto debería tener un menos. La integral entre el radio externo y un cierto R del campo de adentro. Del campo de la región de entremedio, ¿no? Pero ese campo es cero. Entonces toda esta integral da cero y ese potencial lo único que nos da es lo mismo que el potencial este evaluado en RB. Bien. Voy a ponerlo por acá. Y por último, hay que hacer la última integral, que es agarrar y sumarle la última región. Y esto nos va a dar así. Creo que esa sería la última versión del potencial. Entonces tenemos esto, tenemos este y tenemos este. Esos son los tres resultados. ¿Vale? Acá estoy. Sí. No, yo no estoy seguro del último resultado, pero creo que está bien. Sí, porque es RA. Sí, para mí está bien. A ver, yo lo Bien. pongo por acá. Entonces voy a empezar a borrar esto que está más acá arriba. Y voy a hacer el gráfico. Sabíamos que en el infinito el potencial tiene que ser cero y que acá el potencial tiene que ser va a tender a infinito. Entonces básicamente lo que tenemos es esto que es K por Q sobre R, básicamente algo así. Esto que es una constante, o sea que es como si cuando yo llego acá, este es el que vale para afuera. Para cuando yo llego acá, el potencial tiene que ser constante. Que este valor es KE Q sobre RB.
y después sigue subiendo igual que en el otro. O sea, algo así. Si no, la radio estaría bien. Es básicamente este de acá, es esta misma curva, pero bajada hacia abajo. Bien, eso es básicamente la parte más importante de lo que hay que hacer en estos problemas. Calcular el campo, calcular el potencial usando la ley de Gauss y saber cómo se van a distribuir las cargas inducidas. Ale, no sé si quería agregar algo. No. Esto que vos decías, sí, que digamos, la parte importante es entender cómo interactúa, digamos, esa carga que tengo ahí con el conductor, para poder plantear a partir de ahí el problema. Creo que sí, esa es la parte más importante, el punto de partida. Después, lo demás no es más que la interpretación de la integral, de alguna manera. Así que no, nada que agregar. Bien. No sé en qué querés que sigamos ahora, si querés que... No me acuerdo. ¿Este tenía algún ítem más? No me acuerdo. Sí, tenía un par de ítems, pero son como más... no para la primera clase. Nada, pregunta si qué pasa si se unen con un hilo conductor la superficie interna del cascarón y la carga Q, que eso no me parece importante. Lo que por ahí es interesante es que dice realizar gráficas de los campos eléctricos inducidos, aplicados y total. Lo que yo grafiqué era el campo eléctrico total. Total. Sí, pero en realidad los parciales, en general, raro que los pidamos. Sí, lo que piden esto. Generalmente pedimos el total, o para que no se hagan mucho lío. Bueno, no sé qué querrán hacer, porque no sé cuántos somos. Tenemos No, más somos cámaras pocos. nosotros dos que las chicas. Ujú. Ah. Entre nosotros dos somos 4 cámaras, 4 conexiones. Así que no sé si las chicas, bueno, no habían hecho nada porque estaban con el tema de los parciales, tampoco sé, digamos, si avanzar demasiado, ¿no? Sí, yo la verdad que o sea, por ahí las explicaciones le sirven a alguno que las vea después. Más que nada porque hoy somos pocos. No sé si alguna tiene alguna pregunta de lo que hicimos hoy o de algo anterior. Por lo menos de lo que vieron hoy. No, yo no. Por ahora no. Está bien. No sé, el resto. Sí, mirando a ver si podemos. No sé cómo van con la práctica. Yo, como consejo, no sé, por eso no sé por qué ejercicios van. Pero bueno, de esta última parte, por ahí apuntar a los ejercicios que tienen básicamente distribuciones de carga, o que son conductores. ¿Cuáles tenemos? El 27, el 28.
Y de acá, bueno, te explicó recién Hugo. Más que nada por si están muy atrasados con los ejercicios y demás, apuntar a esto, digamos, al calcular campo, potencial, de distribuciones diferentes, o sea, de distribuciones de carga, volumétricas, superficiales, esfera, cilindro. Por ahí apuntar a esa parte, con la ejercitación como para que avancen y no se queden estancados. Pero bueno, más que eso no. Claro, sí, yo pensaba hacer ejercicios para el martes en realidad, para el martes que viene. Está bien. Porque bueno, yo mañana rindo parcial y el lunes vuelvo a rendir, así que estoy media Ah, está todo complicada. medio complicado. Bueno. Así que para el martes pensaba, yo bueno, Bien. nada, me falta esto de potencial, lo anterior ya lo tengo hecho, pero de potencial no hice nada. Está bien. Por eso digo, apuntar, si están atrasados con la práctica y demás, por ahí apuntar, bueno, cómo calculo el potencial, siempre teniendo presente lo mismo. Cómo calculo o cómo obtengo el campo eléctrico para distribuciones o sea, para cargas puntuales. Vamos a ir como sectorizando. Campo eléctrico y potencial para cargas puntuales. Es decir, cómo hago, cómo lo obtengo, qué es lo que veo, cómo lo puedo graficar. Cómo lo represento. ¿Recuerdan las gráficas y demás de cómo representar el potencial? Que las explicó Hugo el otro día y ya habíamos explicado las de campo. Para cargas puntuales, principalmente. Fuerza y potencial y campo para cargas puntuales. Después pasar a lo que son cargas distribuidas. Bueno, ¿cómo resolvemos el tema de una carga distribuida? Una línea, un disco, un anillo, y lo mismo por ahí para el potencial. Plantearnos eso. Sí, bueno, es la segunda etapa. Y en la tercera etapa, ¿cómo hacemos con el campo eléctrico y el potencial cuando tenemos ahora distribuciones de carga como cilindros, esferas, plano? Sí, bueno, ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo usamos la ley de Gauss para resolver? Yo apuntaría, no sé Hugo, vos qué pensás, yo apuntaría que vayan resolviendo esas partes más que nada, así cómo se comporta un conductor ante la presencia de, digamos, un conductor, si el conductor está descargado y le ponemos una carga. Acá piensen siempre en la simetría, es decir, para trabajar, nosotros básicamente apuntamos a la simetría de los problemas, y esta carga en el centro de un conductor esférico que está descargado. ¿Qué pasaría si yo la carga la coloco en el centro de un conductor, pero de un casquete conductor, pero que no está descargado, sino que tiene una cierta carga? Es decir, en ese caso, ¿cómo se redistribuiría la carga? En este caso Hugo planteó un conductor descargado y en el centro una carga. Bueno, pensar qué pasaría si yo a ese conductor a su vez no lo tengo descargado, sino con un exceso de carga, del mismo signo que la carga que estoy poniendo en el interior, de distintos signos que la carga que estoy poniendo en el interior. Es decir, cómo se comportaría, cómo calculo el campo, o sea, esto de tener bien claro cómo calcular el campo por zonas. O sea, una vez que tengo cómo se distribuyó la carga, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a calcular el campo? ¿Cómo calculo el potencial? Yo apuntaría ahí, más que nada. Por ahí a no enloquecerse demasiado con los ejercicios, pero bueno, la verdad que si están muy atrasados, yo apuntaría a esa parte, más que otras cosas. Bueno, después la energía de la configuración, ahí tienen algunos ejercicios que plantean, bueno, hay que plantear el potencial, la energía de la configuración, no enroscarse demasiado con los dipolos, por ahí no es la idea. Pero bueno, fíjense
qué pueden, cómo lo pueden ir llevando. No sé. Ese sería el consejo. Por ahora, si tienen que ir resolviendo y están atrasados con la práctica, yo apuntaría ahí, como para tomar un poco de envión y motivación. Que por ese lado más o menos vamos a estar con los ejercicios del examen. Si estamos cubriendo esas tres cosas: cargas puntuales, cargas distribuidas y superficies de carga. Pero bueno, por ahí la idea sería que ustedes resolvieran y bueno, seguramente para el martes van a aparecer algunas dudas. Sí, yo creo que con esos consejos y los dos ejemplos ya medio que está, porque no hay mucho más para resolver tampoco. No. O sea, Bueno, que tampoco vayan podemos planteando avanzar eso y tanto. veremos el martes qué dudas tienen. Bueno, buenísimo. Tenemos más margen, tenemos martes, tenemos jueves. Bueno, tenemos un margen un poquito más amplio. Claro, tendríamos 2 ahora. Claro. Tal cual. Nos da un poco más, les da a ustedes un poco más de aire. Así que bueno. Yo las dejaría acá y veremos el martes con qué duda nos encontramos para resolver. Bueno, buenísimo. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Nos vemos. que tengan buen fin de semana. Gracias, Chao, igual. hasta Estudiando. luego. Bueno.